Comenzamos la grabación. Nosotros somos Corazón del Pueblo. Somos un centro comunitario para las artes y la justicia social al servicio de nuestras comunidades locales en el Valle de Santa María. Santa María se encuentra en las tierras tradicionales de los pueblos Chumash. Somos humildes huéspedes en esta tierra. Si gustaría conocer más de nuestra organización, por favor visita el sitio web de Corazón del Pueblo. Se encuentra al www.corazondelpueblo.org. Suscríbete a nuestro boletín también. Puedes suscribir en nuestro sitio de web. Los enlaces van a estar en el chat para el sitio web y también para suscribirte a nuestro boletín. Estos eventos son posibles por el amor de nuestra comunidad y el dinero que donan a nuestros patrones. Y ese es el enlace para donar a Corazón del Pueblo. Si han oído en las noticias o por un amigo o amiga de nuestra situación, entenderían que ahorita estamos en una situación de vandalismo y racismo por un acto que fue no una sorpresa para nosotros, pero también no una sorpresa. Nuestra librería fue vandalizada y el Centro Cultural y de Artes Creativas del Valle de Santa María también ha sido el objeto de vandalismo y ataques racistas. Una persona que trabaja en nuestro edificio en el centro de Santa María agredió verbalmente a nuestro personal y destruyó un panel de arte que mostraba archivos de nuestra exhibición de hip hop Don't Believe the Hype. En el proceso, dañó los pisos del centro y amenazó físicamente a nuestro empleado mientras gritaba agresivamente estereotipos raciales sobre las comunidades latinas. Al día siguiente, nuestra querida Latinx Little Library, que exhibe libros en español, autores latinos e indígenas, así como recursos comunitarios, fue excavada a la fuerza y arrojada en la plaza del edificio junto a Heritage Square. Como organización, Corazón del Pueblo siempre se ha opuesto a la violencia, el odio y la intolerancia en todas sus formas. Continuaremos haciéndolo y estos eventos solo fortalecen nuestra determinación. Restauremos nuestra pequeña biblioteca Latinx y convocaremos un foro comunitario sobre prevención de la violencia el sábado 29 de enero a las 2 de la tarde en la plaza detrás del 124 West Main Street. Puede entrar por el Heritage Square y el Lincoln Street. Únase a nosotros para una ceremonia de reinstalación, actividades artísticas y un panel de organizaciones locales, grupos religiosos y líderes comunitarias. Si desea mostrar su apoyo a Corazón del Pueblo, el Centro de Artes Culturales y Creativas del Valle de Santa María puede donar a nuestros esfuerzos para restaurar los daños e invertir en medidas de seguridad comprometidas con la comunidad para prevenir futuros ataques. Estamos aceptando donaciones en este enlace tinyurl.com/donatecdp o también por Venmo al perfil @Cultural and Creative Arts. También puede comunicarse con Alex Espinosa Kulik, el director ejecutivo, en su correo electrónico alex@corazondelpueblo.org. Para participar también puede usar nuestro Facebook o Instagram para comunicarte con nosotros. Gracias por estar aquí para Café y Cultura. Este evento es un evento mensual que está realizado los terceros viernes para construir una comunidad en torno a las artes y la justicia social. Para el Café y Cultura de esta noche,
Aprenderemos más sobre el proceso de redistribución de distritos en el condado de Santa Bárbara. Este evento se llevará solamente en español. Con nosotros tenemos Janet Ríos para presentar sobre la redistribución de distritos. Bienvenida. Hola Mario, muchas gracias por tenerme aquí con ustedes. Es un placer y gracias a todos los que están entonizando hoy para escuchar sobre lo que hizo el condado de Santa Bárbara al dibujar las líneas. Es el primer año que se usa un comité independiente, nadie que esté involucrado con la política local. Y como dijiste tú, mi nombre es Janet Ríos, yo soy residente local de Santa María. Nací aquí, he vivido aquí toda mi vida, pero trabajo en Cuesta College en San Luis Obispo, donde apoyo a estudiantes que quieren ser maestros y estudiantes indocumentados. Adicionalmente, en mi tiempo libre soy parte del comité de CCCUSS, Central Coast Coalition for Undocumented Student Success, o un grupo de uh, miembros de la comunidad que apoyan a la comunidad indocumentada en la costa central. Con eso en mente, eso me empoderó mucho a mí al estar siendo parte de ese comité de 11 personas en el condado de Santa Bárbara que dibujaron las líneas este año pasado. Para empezar, la redistribución de las líneas en el condado de Santa Bárbara es un poquito algo complicado de explicar, pero básicamente eh, en el 2018 había una ley que la gente estaba votando, Measure G. No estoy segura si hay alguien aquí que sepa decir Measure G en español, pero básicamente era una ley que los miembros de la comunidad de Santa Bárbara en el condado estaban votando por si querían adoptar una ley que decidía que 11 personas independientes de la política local iban a determinar cómo se dividía el condado. El condado ahorita está dividido en 5 partes, pero porque cada 10 años se hace el census, el condado cambia, la gente se mueve, poblaciones como los latinos o la gente afroamericana se mueve, los números cambian de población local. Basado en el census del 2020, estas 11 personas fueron seleccionadas, aplicaron en junio, gente del condado de Santa Bárbara que quisiera participar en ese proceso, aplicaron a una aplicación del condado y dijeron por qué querían ser parte. Más de 200 personas aplicaron para ser parte de este proceso, pero solamente estimadamente como 45 personas fueron escogidas para ser consideradas. Y lo importante de tener en mente aquí es que 46% de la población del condado de Santa Bárbara es latino. Estimadamente 46% de las 11 personas de este comité tenían que ser latinos. Aquí viene siendo como 5 personas de las 11. Y de las 45 personas, no sé, Lata, si te acuerdas tú, pero no me acuerdo yo precisamente cuántas eran Latinx, pero creo, si estoy bien, eran ni 10 personas. Así que ahí estamos hablando de 45 personas, creo que eran como de 5 a 6. Y eso está difícil de escuchar porque 46% del condado es latino, pero solamente al final de 2021, solamente 2 de las personas en el comité eran latino. Y eso es muy difícil porque uno solo entiende nuestras propias experiencias o gente que vive cercanamente a la comunidad. Así que gracias a Dios había mucha gente de estas áreas hispanas, latinos, que estaban abogando por los derechos de los latinos aquí en Santa María, Guadalupe, Santa Bárbara, etcétera. Pero lo importante de esto es qué representa estos mapas. Al dividir estos mapas, está determinando cómo los recursos se dividen, quién te representa. Y aquí era importante de asegurar de que iba a poder ver la oportunidad de que los
ciudadanos locales pudieran escoger a un representante local que ellos quisieran que represente sus intereses. Lata, no sé si tienes algo más que agregar, pero sobre la importancia o que representa este comité de que está volviendo a dibujar las líneas del condado. Solo es que creo que había menos de 10 personas o 5 y 6 latinos. Creo que sí, menos. Y, y las personas del comité cambiaron muchas veces, sí. ¿Vas a hablar de eso? Bueno, Sí. yo, Oh, yo sí. estuve, sí, perdóneme, disculpe el español, pero sí estuve en el comité al principio, pero en como menos de un mes dejé, dejé el comité porque por el, ¿cómo se dice? Como el ethics, the ethics training. Oh, sí, les preguntaban si alguien tenía posiblemente ah, un conflicto o algo, una razón por la que no pueden seguir en el comité. ¿Correcto, Lata? Am, no sé Sí, si sí, es algo que te es refieres. que en el estado de California no puede hacer algo así en su condado, sí, voluntario, y recibir pagos o recibir algo de otras actividades. Y yo a veces, sí, recibo o gano pagos o dinero por dar como presentaciones o hablar o escribir o algo así y no pude hacerlo en el comité y por eso yo dejé, sí. Sí, ¿Me entienden? Sí, Las éticas sí, las del sí, éticas. comité. sí, sí. Sí, gracias, Lata. Sí, eso es un ejemplo muy bueno porque Lata y yo las dos llegamos a las 45 personas más elegibles según para el comité y de allí escogieron a 5 personas, por ejemplo, de un gorro, sacaron 5 nombres y esas fueron las 5 primeras personas que terminaron siendo parte de este comité y luego ellos siguieron para entrevistar a estimadamente como 20 personas para las próximas 6 restantes posiciones. Y es ahí cuando Lata y yo ahí terminamos siendo una parte de las 6, pero desafortunadamente Lata no pudo seguir, pero yo sí me quedé. Y este proceso fue muy interesante porque éramos personas de la comunidad, nadie que estaba involucrado en la política y nuestro propósito era dibujar estas líneas sin tener experiencia en el tema. Así que todo empezó con muchas juntas públicas, donde todo se tenía que hablar en público, nada a lo lado, que vamos a cenar, a hablar solos sobre el tema como comité, todo tenía que ser en público. Nos daban presentaciones sobre el proceso, importantes reglas que teníamos que seguir, la importancia de tener en mente comunidades de interés. Por ejemplo, si hay una comunidad que tiene mucha gente con un interés igual. Tenemos que tener eso en mente. Así que eso fue algo que nos inculcaron tener en mente desde el principio. Y como les dije, de la manera que íbamos a hacer esto era teniendo los datos del Census 2020, pero como estábamos muy atrasados y no nos habían dado, los datos ya los teníamos que haber tenido en junio de 2020, disculpe, 2021, pero como nos atrasamos a nivel nacional, los datos no los tuvimos hasta septiembre de 2021. Y ya teniendo esos datos, la comunidad tuvo la oportunidad de involucrarse. Aquí lo importante era 2 cosas, tener los datos. ¿Qué nos estaba diciendo los datos? Los datos nos estaba diciendo que la comunidad latina estaba creciendo, especialmente en ciertas partes. Aquí lo importante era entender
qué son las necesidades de la comunidad, dónde se reúne la comunidad, dónde hacen sus compras la comunidad, dónde, qué servicios usan, quién tiene eso en común. Por ejemplo, yo vivo en Santa María. Lata, tú eres parte de la comunidad de Santa María, pero también estás muy presente en Orque también. Así que, por ejemplo, yo y Lata teníamos esos intereses en mente para compartir con la comunidad si nosotros hablábamos. Algo que sí se habló mucho durante sus momentos, durante escuchar al público, era los intereses de Guadalupe y Santa María. Desde el principio mucha gente empezó a hablar de que Guadalupe y Santa María tenían mucho en común. Escuchando cosas sí nos ayudaba a determinar qué comunidades pertenecían juntas. Antes de que esto empezara el proceso, si puedo compartir el screen, quiero enseñar cómo se veía el condado de 2010 a 2020. Les voy a enseñar cómo se veía el condado antes. Eso es muy importante porque determina quién los representa, quién decide los recursos que ustedes tienen durante que ustedes están usando recursos del condado. Pero sí, en un momentito yo les enseño cuando pueda compartir el screen sharing. Pero les voy a mostrar porque este proceso tomó un año, pero en cuanto decidimos el mapa, tomó 30 días en ponerse en efecto. De diciembre de 2020 a enero de 2021, este mapa se estaba discutiendo cómo vamos a dibujar este mapa. Deme un momentito y ahorita lo comparto. Es importante saber que antes de este proceso, nosotros, bueno, yo digo nosotros porque yo estoy localizada en Santa María, pero Santa María estaba casi completo, pero un poco dividido, pero estaba con una parte muy lejana que viene siendo Gary, Sisquoc, y Guadalupe estaba con un distrito llamado Distrito 3, que viene siendo Vandenberg, Tasmalia, Los Olivos, Santa Inés, Solvang, Bilton y Los Álamos. Y ese es un ejemplo perfecto porque la gente se estaba preguntando, Guadalupe, ¿qué tiene en común con Los Álamos? Guadalupe, ¿qué tiene en común con Los Olivos? Y mucha gente llegó para explicar que no tienen nada, sino que desafortunadamente no van a Orque mucho. Los Olivos tenían más intereses con Solvang y Bilton. Y eso nos ayudaba cuando la gente hablaba que iban a Santa Bárbara más, prefieren estar con Goleta. Eso nos ayudaba a nosotros como el público, como un comité para decidir, ok, ¿cómo vamos a dividir esos distritos? Porque son 5 distritos, como ven aquí. Y usamos cosas como cuánto gana una familia, si una familia renta, si una familia tiene un diploma de la high school o un bachillerato, una maestría, cuánto ganan al año. Todos esos datos nos ayudaban para determinar cómo íbamos a dividir estas líneas con los datos que nos estaba dando la comunidad, porque la voz de la comunidad era muy importante. Y yo creo que voy a usar un poquito más de Santa María como ejemplo, porque es la comunidad en la que yo estaba. Pero después de meses, de septiembre a diciembre, la gente yendo a estas juntas, había mucha conversación sobre si de verdad Guadalupe y Santa María pertenecían juntos, si pertenecían con Orque. Y aquí es importante que nosotros como comité pensáramos bien en las comunidades que tenían intereses similares. Si alguien de Orchid decía que iba mucho a Vandenberg, teníamos que de verdad poner atención a eso y tomar en consideración lo que estaba diciendo la comunidad. Eso nos ayudaba mucho para determinar que, ok, Orchid tiene mucho en común con Vandenberg, hay que ponerlos juntos.
mucha gente de Santa María viaja a Guadalupe para trabajar en los files. Mucha de esa comunidad usa la calle Main Street para viajar. Mucha gente que vive en Santa María a lo norte de Main Street rentan. Eso era muy, muy importante para nosotros determinar cómo vamos a dividir estas líneas. Y ahorita desde el 13 de enero así se ve el mapa. Y teníamos que asegurarnos de que lo hiciéramos bien, porque lo que no queremos es dilute, como hacer menos el voto Latinx, si hay una comunidad llena de mucha gente Latinx que vota similar, que vota igual. Así que eso era muy importante para nosotros tener en mente, porque no queríamos quitarle los derechos a gente que vota igual. Estábamos protegiendo sus derechos de votar. Y eso causa mucha conversación, eso causa mucho discurso, pensar críticamente en cómo va a afectar a las comunidades. Pero es importante tener estas cosas en mente porque de verdad, si se hacen bien, le ayuda a que una comunidad pueda escoger a un representante de alguien que ellos desean, alguien que de verdad va a mantener sus intereses en mente cuando haya algo en que votar. The Board of Supervisors, hay un comité, un grupo de 5 personas que en el condado toma las decisiones que afectan al condado entero. Y esto es muy importante para comunidades que, por ejemplo, son la mayoría latino. Básicamente, no sé si Lata tienes algo más que agregar, pero eso es muy importante porque de verdad determina quién representa los intereses de cada comunidad. Especialmente una comunidad llena de mucha gente latina, es importante que tengan un representante que los entienda, que sepa qué experiencias tienen y que vengan a una comunidad igual o similar a ellos, que tal vez también sea Latinx, si la comunidad es la mayoría Latinx. Porque aquí, basado en los datos del nuevo condado, de las nuevas líneas del condado, si ven aquí, Condado 5, por ejemplo, es 83% Latinx. 45% de la población en Distrito 4 es Latinx, 44% en Distrito 3. El condado de Santa Bárbara tiene muchos latinos. Es muy importante asegurarse de que cada comunidad, cada distrito tenga la representación que necesita para que sus necesidades sean sus necesidades las tengan en mente y tengan los recursos que necesitan. No sé si alguien tiene preguntas o quiere agregar algo. No, solo quiero decir que hay 3 reglas de redistribución, sí. Hay uno, la población iguales o igual en cada distrito, más o menos la población igual, y cada distrito no. No, go ahead. I wasn't sure if you were something. Go ahead. Okay, cada distrito no se puede dividir un distrito en más de un lugar, ¿sí? Y todos los distritos próximos y comunidades de interés, sí. Son las 3 reglas de este trabajo. Y también hay hablamos mucho, ¿no? En el público y el comité de no dividir las ciudades grandes del condado como Santa María y Lompoc y Santa Bárbara, pero es imposible por la población no dividir Santa María, Lompoc y Santa Bárbara, pero en Lompoc se divide con Vandenberg Village,
como dijo Janet, con Orchid en el distrito 4, pero Lompoc, la ciudad de Lompoc no se dividió, está completamente en el distrito, ¿cuál? 3. 4. Colombo creo que está en distrito 4. No, 3, disculpa. Sí, las 3 reglas están en inglés en el chat pane. Gracias, Janet. Y así es importante lo que Lata dijo porque muchas comunidades estaban yendo a decir queremos que mantengan a nuestra ciudad entera, pero como dijo Lata, Santa María era un buen ejemplo de que no se podía mantener entera, porque creo que tenía que ser 93,000, 93,000 era o 92,000, algo alrededor de ese número, 93, 92,000, alrededor de eso era lo máximo que podía tener cada distrito. Y Santa María creo que es 100,000 y algo. Es casi 20,000 personas más de las que debe tener un distrito. Mucha de la conversación que estaba pasando era en qué calle se divide el distrito. Si dividimos en esta calle, les estamos quitando un recurso a una cierta área del condado o estamos dividiendo un distrito en una parte donde no se debe. Como dijo Data, era importante conservar ciertas comunidades juntas, áreas históricas que tienen historial de muchos años, vecindades que llevan años existiendo, parques que pertenecen a ciertas comunidades, escuelas. Estábamos usando el freeway, el 101, como una de las líneas para dividir. El 101 fue una conversación muy común. Usamos el 101 y en Santa María, por ejemplo, usamos mucho la línea que divide a Broadway y a Stowell y Main Street. Así que era importante tener en mente calles que se usan mucho para poder dividir bien de una manera justa, que no le quitara recursos o representación a una cierta parte de las comunidades. Pero lo que nos ayudó mucho era que mucha gente de partes diversas del condado estaba yendo a hablar sobre el tema. Y eso estaba bien porque, como les dijimos, nosotros éramos 11 personas que teníamos que enfocarnos en las 3 reglas que Lata mencionó, en los datos del censo de 2020 y en lo que estaba diciendo la comunidad. Eso era lo que teníamos que nosotros usar como base para crear estas 5 líneas, para asegurar de que los 5 distritos tuvieran la representación adecuada y igual, y el derecho a tener la representación que ellos quisieran. No sé si alguien tiene preguntas al tema. Es mucho, sí, Senia. Sí, muchas gracias por toda la información. Creo que es un tema muy complejo, pero es muy importante. Yo vivo en el condado de San Luis Obispo, específicamente en Paso Robles, y aquí se están mirando muchos detalles que son que cuando la gente no se involucra, vivimos con consecuencias que lastiman a la comunidad, ¿verdad? Entonces, mi pregunta para ustedes es, especialmente para Janet, ¿cómo fue el proceso de involucrar a la comunidad Latinx? ¿Hubo respuesta? ¿Cómo se miraba ese trabajo de realmente tratar de dar esa oportunidad a la gente de realmente aprender? ¿Por qué el proceso era importante y por qué si ellos no podían participar? Porque era necesario que mínimo se peleara porque se quedara la importancia de las comunidades juntas.
Sí, para ser honesta, este proceso no fue fácil. Al principio, un grupo de nosotros, éramos como 4 personas del comité, son 4 de las 11, nos reunimos para hablar de cómo íbamos a promover am, lo que estábamos haciendo, am, y también para, para sacar información como videos, boletines, puestos en Facebook, puestos en Instagram, en las redes sociales, cómo íbamos a promover este proceso. Era parte de la conversación y era bien difícil porque después de que Lata se fue del comité, yo quedé como la única persona que hablaba español en el comité. Desde ese momento hasta el final. am, es que era difícil porque cuando no te relacionas muy bien con el resto del comité, cuando la mayoría de las juntas son en inglés, es bien difícil estar involucrado en el proceso, pero muchas de las cosas que nos aseguramos de que pasaran es de que siempre hubiera alguien traduciendo en español. Am, las juntas, con la pandemia ocurriendo, las juntas eran virtuales. O allí era una pregunta que yo puse, ¿cómo estamos preparando a la comunidad para poder usar el Zoom, usar estas, la computadora que estamos haciendo como comunidad? Y lo bueno es que hay muchas organizaciones no lucrativas en el condado de Santa Bárbara que de verdad estaban usando sus recursos para promover las juntas, organizaciones como CAUSE, MICAP, Corazón del Pueblo, las organizaciones de las uniones. Se estaban uniendo juntas para promover el proceso, hablar con sus residentes sobre el proceso, y decirle la importancia de esto, la importancia de que eso determina quién los representa como una comunidad, eso determina quién toma las decisiones sobre su futuro como una comunidad. De verdad, recordándoles de que lo que pase con este mapa les afectará por los próximos 10 años, a ellos, a sus hijos. Los resultados no se van a ver hasta el final de estos 10 años. Vamos a ver, es la primera vez que se hace esto. Era muy nuevo, todo se sentía como un experimento. Para mí era muy importante que también hubiera promoción en Mixteco. En esta área del norte de Santa Bárbara, del condado de Santa Bárbara, tenemos a mucha gente que habla lenguajes indígenas. Para mí era muy importante que involucramos a MICAP. Llegamos a hacer un video en uno de los dialectos indígenas y pudimos usar ese video para promover el proceso. Y eso casi nunca pasa. A veces es difícil agarrar promoción en español y que hayamos podido grabar un video en un lenguaje tercero. Fue muy bueno, pero digo, de todos modos fue difícil recabar a gente, pero sí había gente que iba y hablaba, gente común, gente local de la comunidad. Que iba y decía, yo trabajo aquí, yo uso estas calles, yo uso estos parques, yo viajo mucho a esta parte del condado, aquí es donde me siento más cómodo, yo creo que mi comunidad pertenece con esta comunidad, eso ayudó mucho a que organizaciones como MICAP, CAUSE, inculcaban a sus miembros de que compartieran con su comunidad sobre el proceso. Pero es difícil porque siento que cada comunidad es diferente, cada comunidad tiene diferentes recursos que usan para promover los recursos, los procesos, lo que está pasando. Y también es difícil porque siento que Paso Robles tiene comunidad similar a áreas como Santa María y Guadalupe y mucha de nuestra gente es indocumentada, trabaja en los files, sus horarios a veces no pueden atender estas juntas, o nos aseguramos de que la comunidad de todos modos recibiera como un resumen de lo que estaba pasando. Inculcábamos a que los jóvenes de las preparatorias se involucraran. Ellos iban, los estudiantes de las preparatorias iban y hablaban en estas juntas representando como jóvenes locales. Eso también era muy importante, involucrar a los jóvenes. Pero lo que ayudó mucho es que estas organizaciones no lucrativas se unieron juntas.
para poder promover la misma información, que es lo más importante, que escuchen lo mismo de diferentes personas y de diferentes recursos. Eso ayudó mucho, de que teníamos una lista en el sitio web de nosotros, donde el público podía recomendar organizaciones a las que nosotros les podíamos mandar la información también, para asegurarnos de que estuviéramos comunicándonos con todas las organizaciones locales. Pero sí, tomó que nosotros mismos como comisarios fuéramos y habláramos con el público. Eso era lo más importante, y que nosotros no teníamos nada que como recibir a cambio del resultado. Que creo que eso a veces es el conflicto, que si tienes algo que ganar o algo que perder con el resultado. Y lo bueno era que nosotros teníamos que ser 11 personas que no estábamos involucrados en el gobierno local. No podíamos tener como un partido político en mente, teníamos que ver todo basado a las 3 reglas, a los datos del censo y a lo que estaba diciendo la comunidad. Ya no sé si alguien tiene más preguntas, pero sí es muy importante que la comunidad se involucre y que creo que lo que fue difícil es todos éramos de diferentes experiencias vividas. Todos, la mayoría era de etnicidad americana. A veces eso es difícil si no están en una comunidad llena de muchos latinos. Pero siento que, por ejemplo, les puedo decir que Distrito 5 resultó ser un distrito donde la mayoría de los que pueden votar son latinos. La esperanza es de que, como la mayoría de ese grupo vota igual, basado en los datos del census, pueden escoger en la próxima elección un representante que mantenga su interés. Eso tomó mucho esfuerzo de muchas organizaciones. No fue fácil. Esto no es fácil. A veces, la situación se ponía tensa. Había gente de diferentes, partes del condado diciendo que querían esto. Y cada quien tiene su propia agenda, cada quien tiene sus propios deseos, y eso es difícil de navegar porque tenemos que tener nuestra opinión por dentro, no sacarla. Pero yo también, soy humano, soy persona y tengo mi propia opinión, y pues eso fue difícil de mantener por dentro durante todo el proceso. Lata, no sé si quieres agregar algo. Solo es que aprendí yo de la diversidad de la comunidad latina aquí en Santa María y en Guadalupe, porque sí, hay muchas personas latinas que sí, que querían que Guadalupe está con Orchid. Sí, y otras personas latinas que querían Guadalupe con Santa María. Y muchas opiniones y perspectivas, sí, muy, muy diferentes. Y por eso la comunidad latina aquí, sí, por ser tan grande, creo, tiene mucha diversidad. Yo aprendí mucho de eso. Y también había la cuestión del ambiente, ¿no? Sí, y de agua, ¿sí, Janet? Sí, en el sur del condado de Santa Bárbara había mucha conversación sobre albañiles, no sé cómo se dice, no sé si se dice el término bien, pero no querían dividir albañiles que se estaban usando solamente por ciertas comunidades. Los Álamos terminaron dividiendo un albañil allí, pero en la ciudad de Santa Bárbara o Goleta
sí se pudo unir uno allí, porque en medio del proceso resultó ser dividido y ya más al final, después de mucha conversación y opinión de la comunidad, pudieron volver a unirlo antes de finalizar el mapa. Pero eso, ah, hubo mucha conversación, mucha gente estaba a favor, mucha gente se oponía, y a veces es el miedo de lo desconocido, lo que puede causar un cambio nuevo, algo diferente. El tema del agua, por ejemplo, en Nukuyama por muchos años lleva con el sur, mero sur del condado de Santa Bárbara, pero había mucha conversación si Nukuyama pertenecía con Santa María, porque Nukuyama está como a 45, 50 minutos de Santa María, y si ibas del sur de Santa Bárbara, tardabas casi 2 horas en llegar. Mucha gente decía, ¿por qué vamos a poner a Nukuyama con Montecito, con esas áreas tan lejanas? Pero por el tema del agua, ellos se sentían muy apoyados por la comunidad del sur de Santa Bárbara. Por esa razón, decidimos hay que escuchar a los residentes de Nukuyama, hay que ponerlos con la comunidad del sur de Santa Bárbara, porque ellos están pidiendo algo que les va a beneficiar a su recurso de agua. Y eso fue difícil porque mucha gente decía, pero la calle llega directamente a Santa María, así que eso tiene suena más mejor, pero al final decidimos que tenemos que hacer lo que los residentes digan. 2 de los comisarios fueron a Nukuyama, hablaron con ellos en persona, para asegurarse de que la decisión que tomáramos fuera la mejor para ellos, basado a lo que ellos estaban diciendo. Y Lata, tú mencionaste Orque y Guadalupe, y como residente de Santa María, yo también decía, en mi experiencia solamente puedo hablar de eso, pero yo diría lo mismo para mí. Yo crecí norte de Santa María, más en la Donovan Railroad, allá por la Robert Bruce y el Camino. Para mí, eso es lo que yo conocía creciendo. Yo sabía desde el principio, creo que tal vez yo no me siento muy relacionada con la comunidad de Orchid, porque está al otro lado de la ciudad para acabarla. Eso es un buen ejemplo para decir, yo voy mucho a la Furmac, yo voy mucho a la Vallarta. La mayoría de mi familia vive en Ipomo, para mí es decir, yo voy más norte, del área que sur del área. Eran cosas así que mucha gente estaba diciendo, que trabajaban en los files de Guadalupe, usaban mucho la calle Main Street. Cosas así eran importantes escuchar, qué calle la comunidad usa para viajar, y eso nos ayudó mucho al final para determinar estos mapas. Y el proceso tomó un año. A veces, oh my goodness, la junta más larga que tuvimos fue 9 horas. 9 horas. Tuvimos un break de media hora para comer y eso fue todo. Fue difícil porque al principio nos estábamos juntando por Zoom 2 veces a la semana, porque había muchos entrenamientos, teníamos que entender el proceso muy bien. Todas las juntas eran públicas, como les digo, la cámara la teníamos que estar prendida el tiempo entero. Si necesitábamos ir al baño, teníamos que decir en el chat, vamos a ir al baño, voy a apagar mi cámara, pero esto fue más para asegurarse de que el proceso fuera justo. Y yo creo que este proceso fue puesto después de que la gente dijo, ya, queremos representación igual, queremos hacer algo. Hay que agarrar las firmas, hay que crear una ley, hay que ponerla en el boletín para votar. Involucró mucha movilización de la comunidad para que el Measure G pasara, para que esta ley pasara, para que pudiéramos adoptar una comisión independiente. Y muchas comunidades se están moviendo en esta forma.
por una ley que pasó en el estado. El gobernador pasó una ley, así que los condados tienen el derecho de decir queremos una comisión independiente, un comité independiente para recomendar cómo dividir el condado. Qué mejor que una comunidad que vive en la comunidad y que no tiene nada que ver con la política local. Pero sí fue una experiencia muy interesante para mí. Mario. Gracias, Janet. Ujú. Miembros de Corazón del Pueblo y como Alex y yo asistimos a los foros públicos un par de veces y noté que se compartieron algunas preocupaciones y también apreciaciones y hubo como muchos comentarios, tantos buenos como malos. Y yo quiero saber qué le diría a alguien que está considerando ser comisionada o comisionado de redistribución de los distritos. Yo le diría que apliquen. Si tienen un deseo de involucrarse en su comunidad, de hacer una diferencia en su comunidad, de ayudar a determinar el futuro de su comunidad, que se involucren. Eso es algo nuevo para muchas personas. Muchos de nosotros nunca habíamos estado involucrados en algo así. Yo tengo 27 años y nunca me imaginé que a esta edad, yo era la más joven del comité, iba a terminar haciendo algo así. So, sí, da un poquito de miedo, un poquito de intimidación, porque sí había miembros que tenían experiencia con esto, era parte de su carrera, era parte de lo que hacen día a día en su trabajo. Y para mí, yo era un miembro de la comunidad que he vivido aquí toda mi vida, estoy involucrada en ciertas organizaciones y mis papás son inmigrantes, mi mamá trabaja en un empaque local aquí. Siento que porque soy como una persona común, sentía que creo que entiendo la comunidad. Yo, voy a estas tiendas, yo voy a estos parques. Cualquier persona de la comunidad puede hacer esto si vive aquí. Solo nosotros entendemos nuestras propias necesidades. Yo digo que apliquen, que no tengan miedo. Aunque hablen español o inglés, lo que sea, ahí tenemos alguien que traduzca. Yo les digo que apliquen. Gracias. Y pueden aplicar cada 10 años Ujú, y no puede cambiar su partido, sí, político ujú, por 5 ya. años o más. Ujú. Ya, tiene que ser alguien que pueda votar. Eso creo que a veces lo difícil, porque a veces nuestras comunidades son muy diversas, y todos tenemos conocimiento de nuestra comunidad, aunque seamos ciudadanos, residentes o indocumentados, tenemos experiencias válidas e importantes que am, considerar, pero por esta ley solamente gente que puede votar puede ser parte del comité, pero de todos modos no importa su estatus, puede ir a esas juntas para decir, qué les afecta, qué usan en la comunidad y cómo los mapas los va a afectar. Estas reuniones son importantes que todos se involucren. No importa de dónde vengan, con que vivan aquí físicamente, su voz importa en este proceso. Muchas gracias, Janet. Y también gracias a Lata por compartir sus experiencias con el Comité de Distribución de Distritos. Gustaría decirles a todos que por favor se unen a Corazón del Pueblo el 25 de enero a las 7 de la tarde a través de Zoom para un taller guiado sobre arte callejero. Proporcionaremos materiales para las personas que confirmen su asistencia con anticipación. Puede reservar su lugar y materiales hoy en el enlace en el chat tinyurl.com/worksignup. El próximo evento será el 29 de enero a las 2 de la tarde y es un evento comunitario y panel sobre el racismo, violencia y respuesta comunitaria. Va a ser en la plaza atrás del 124 West Main Street.
en Santa María. Para saber más de Corazón del Pueblo, por favor, síguenos. Puedes suscribirte a nuestro boletín al corazondelpueblo.org/contacto. También en el Face, el Instagram y el sitio web de Corazón del Pueblo, que es corazondelpueblo.org. Para apoyar a programas como este, por favor, enséñenos nuestro amor con una donación en el enlace tinyurl.com/donatecdp. Otra vez, me llamo Mario Espinosa Kulek. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y que tengan buenas tardes.